el abogado Juan Carlos Portugal quiso ir con todo contra la fiscal de la Nación. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Bueno, en los últimos días, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha publicado y enviado al Congreso más de 4 denuncias constitucionales por distintos casos contra la figura de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, esta acción, podríamos decir, absolutamente legítima desde las funciones de la propia fiscal de la Nación, que es precisamente encuentro una sospecha de delito, lo llevo al Congreso para que sea el Congreso el que decida, no ha sido bien recibida en Palacio de Gobierno. Y más bien, lo que ha comunicado el abogado es que la propia Dina Boluarte va a denunciar a la fiscal de la Nación ante el Congreso y ante la Junta Nacional de Justicia. Es decir, la Fiscalía denunció a la presidenta, bueno, la presidenta devuelve también la jugada con denuncia. Vamos a escuchar al abogado Juan Carlos Portugal, que en esta conferencia respondió sobre varios casos de la presidenta. Te voy a contar qué dijo sobre el caso Mario Cavani, el caso cirugía. Pero es importante escuchar el tono del abogado, que dice la fiscal está en delirio al tratar de denunciar con todo lo que puede a la presidenta Dina Boluarte. Vamos a escuchar al abogado de la jefa de Estado, el doctor Portugal. Yo creo que el Ministerio Público, o la fiscal más propiamente, está mal asesorada y ha entrado en un delirio legal. Consideramos que el comportamiento institucional de la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, es una conducta absolutamente desafiante e irresponsable con la verdad. Sostendremos estas razones a partir de las incoherencias en las que ha recaído la propia señora fiscal de la Nación con el trabajo que ha desarrollado en estas 4 carpetas fiscales. Sabe perfectamente la señora fiscal de la Nación de que no se puede denunciar a la presidenta, o la fiscal más propiamente está mal asesorada y ha entrado en un delirio legal. Bueno, esto solo es una muestra de todo lo que dijo y el corolario de adjetivos que utilizó el abogado de la presidenta para la fiscal de la Nación, para la figura de Delia Espinosa, Lore. Habló también que era un comportamiento institucional, una conducta absolutamente desafiante e irresponsable con la verdad. Finalmente vamos a ver quién gana en este nuevo pulso político. La figura de un fiscal es la figura de alguien que investiga y persigue el delito, y la figura de la presidenta es la figura de una política metida en un montón de escándalos que han dado lugar a que se abran causas penales, ¿no? Por decir algunos, que de hecho suenan fuerte en la prensa internacional. Veía que los medios franceses empiezan a titular una rinoplastía y un Rolex, las razones de una poca popularidad presidencial, ¿no? En referencia a 2 casos conocidos, el caso Guayquis en la sombra, la investigación por el tema de los Rolex prestados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, pero también por el caso cirugía, del que te voy a presentar otra declaración del abogado presidencial. El contexto del caso cirugía es básicamente la confirmación de que la presidenta, cuando dijo me hice una cirugía o me hice una operación por un tema de salud, a los meses, y esto ocurrió recientemente, el dueño de la clínica, el cirujano Mario Cavani, dijo se hizo eso y unos retoquitos, confirmando que no solo fue una cirugía de salud, sino una cirugía estética. Bueno, el abogado hoy protestó con fuerza contra las declaraciones de Mario Cavani y básicamente dijo, hemos mandado una carta notarial que empezaba diciendo, cuidado Cavani, no puedes declarar en cualquier lugar, como comisión de fiscalización, por ejemplo, o medios, solo puedes declarar sobre estas cirugías ante un juez. Pero dice que le han mandado una carta notarial y mira también la expresión que tenía el abogado al hacer casi una amenaza, podría ser lo que se hizo con el médico Mario Cavani. A ver, escuchemos. Cuidado, Mario Cavani. La autorización médica es para que declares ante la fiscal y que además ya declaraste. Podemos disentir de la resolución, pero la respetamos. Así que te estamos haciendo recordar que esa autorización no es para que vayas a declarar a tus anchas
Y esa es la razón por la cual se ha solicitado esta carta notarial. Pero en cuanto al delito de abandono del cargo, expresamente el legislador dice, el que con daño al servicio, es decir, tiene que haber un daño concreto y objetivo, que pudo haber dañado, no es que pudo, dañó o no dañó. Claro, allí los periodistas le preguntaban al abogado de la presidenta, pero la presidenta faltó a la verdad. Otra vez, con el caso Rolex fue la misma historia. El abogado agarró el Código Penal y dijo, aquí son dos los delitos, un delito es omisión de funciones, otro delito es abandono del cargo, el primero no existe, el segundo delito tiene que haber un daño al Estado, ¿no? Y las horas de sueño, ¿te acuerdas que nos habló de las horas de sueño? Ya no Para eso los abogados son expertos, Lore. Pero no tan expertos. Sacan allí... Pero no tan expertos, porque no fue las horas de sueño. Ya dijo Mario Cavani ante Fiscalía que pasó la noche no en Palacio de Gobierno, sino que lo pasó en la clínica. Entonces, todos los detalles lo desmienten, porque en el fondo, más allá de la indignación natural ciudadana sobre si era estético o era funcional, lo cual nadie se creyó el cuento de la funcionalidad, la verdad, porque además si hubiera sido funcional, se pasa por el seguro médico. Cuando es estético es donde no entra la cobertura de una póliza, porque el Palacio de Gobierno tiene seguro médico, o sea, te cubre el seguro. Entonces, allí el problema está en el abandono de cargo, sobre esas resoluciones que salen firmadas en los mismos días que supuestamente estaba en la clínica. Le llevaron a los edecanes las resoluciones para que las firmen, no las firmó. Eso es lo que está en medio del debate y no terminan de responder. Por otro lado, ¿conviene hacer toda esta parafernalia, esta puesta en escena del abogado a Mario Cavani, como si Mario Cavani además fuera cojo y manco y no supiera defenderse legalmente también? Ahora, lo que reclamaban era haber ventilado públicamente esta parte del secreto profesional, ¿no? Lo que el abogado de la presidenta, y se entiende que la presidenta también, de hecho, hoy el abogado dijo, la presidenta está muy incómoda con cómo la Fiscalía en 24 horas emitió 5 denuncias constitucionales en contra de la mandataria. Pero claro, aquí hay una puja, si quieres, un reclamo claro y una amenaza al cirujano, porque en algún momento Mario Cavani dijo, bueno, con el permiso judicial voy a hacer público. Claro, pero el debate de fondo, ocurrió, ¿no? También Mario Cavani me imagino que está jugando sus cartas, porque parte de la acusación hacia Mario Cavani no es que opera la presidenta, porque la puede operar de lo que quiera, porque para eso es médico y está certificado, titulado y tiene toda la experiencia profesional que garantiza su expertise en el tema. El debate de fondo es, esa cirugía fue pagada como corresponde a cualquier servicio personal, una contraprestación, o la contraprestación no fue económica, sino fueron favores, fueron intercambios de puestos. Y ese es el debate de fondo y es por eso que Mario Cavani se entiende hoy, a partir de la resolución judicial que le levanta el secreto profesional, está tratando de hablar de que todo se hizo en el marco de una operación paciente-médico y que lo único extraño fue que la presidenta no le pagó en fecha, sino que la atendió fiado, ¿no? Claro, y que después pues de fiado, pues. meses Sí. depositó $4.500, ¿no? Bueno, la situación de hecho es tensa en estos casos, pero no hay que perder de vista la historia por la que hoy sale el abogado a dar una conferencia de prensa en algo que no suele hacer. La historia es la Fiscalía pisando el acelerador contra la presidenta, emitiendo 5 denuncias constitucionales, mandándolas al Congreso en un momento de baja popularidad presidencial. A estas denuncias constitucionales se han sumado similares acciones contra ministros de Estado. Y contra congresistas. Contra congresistas. Entonces, y allí lo que tienes es probablemente a una fiscal de la Nación diciendo, aquí es donde tengo que agotar todas mis fuerzas en empezar a empapelar a los políticos. Claro, pero parece que se estuviera llevando a toda la clase política gobernante hoy de turno. Y si estás empapelando a todos, sabiendo que todo pasa por un antejuicio político, que todo va a ir a la subcomisión, probablemente muchas de esas cosas, que pueden ser relevantes, que pueden tener claros indicios delictivos, puedan terminar siendo archivadas y terminen perdiéndose el tiempo. Y en medio de esta situación de inseguridad ciudadana, que es hoy el problema que aqueja al grueso de los ciudadanos, a un niño de 6 años que lo acribillan estando en un bus de transporte público, los que ganan son las organizaciones criminales, porque mientras se pelea la fiscal de la Nación con el Poder Ejecutivo, ¿quiénes ganan? Los delincuentes. ¿Quiénes perdemos? Los ciudadanos en nuestro día a día. Sí, tal cual. Vamos a ver finalmente qué ocurre, Lore, porque desde las instituciones de justicia también hay una palabra que suena fuerte en estos días: presupuesto.
Eso. ¿Y quién da el presupuesto? ¿Quién lo diseña? Palacio de Gobierno. ¿Quién lo aprueba? El Congreso. Así que los políticos le tienen que dar plata a esas instituciones.